¿Qué tal? Muy feliz tarde para todos ustedes. Caltona les saluda hoy que vamos a hacer la lectura de la trecena que recién va a iniciar y que es la trecena C. Xochitl. Estamos muy contentos y estamos ya aquí reunidos. Sabemos que es una trecena que alude al rumbo del sur, por eso estamos ya de amarillo, muy propiamente engalanados. Y bueno, quiero darle la bienvenida a todos los que nos estén viendo por Facebook, los que nos verán en diferido por YouTube y a mis compañeros que ya están aquí preparados, a Rolando, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te encuentras hoy, Buenas tardes, Rolando? Lili. Muy bien, Lili. Excelente, Mucho gusto saludarlos a todos. qué bien. Y bueno, a nuestro Tlacuilo que ya nos ha preparado las imágenes que tan, ahora sí que como todo un experto, ha podido pues redibujar del Códice Borgia. Entonces, pues lucen espectaculares, la verdad. Adelante, Gerardo, te cedo la palabra para que iniciemos esta bella lectura. Gracias, Lilín. Gracias, Rolando. Bien, pues vamos a dar inicio a estos comentarios, a esta interpretación de la imagen de Trecena, porque recordemos que las trecenas son el periodo temporal que le dan pues su dinamismo y su particularidad, su poder al Tonal Powali. Es el periodo más importante y por eso también siempre iniciamos las trecenas con la interpretación de esta imagen que, bueno, nos propone un trabajo y un contexto específico para el resto de los Tonaltin que están precisamente inscritos dentro de esta trecena. Bien, pues esa trecena es la trecena C. Xochitl y es una trecena especial porque es la cuarta trecena. Es decir, en el ámbito de las trecenas, ¿sí? En la escala de las trecenas, al igual que en la escala de los tonaltin individuales, siempre que completamos una vuelta por los cuatro rumbos, estamos dando un ciclo completo. Así que con esta trecena vamos a cubrir nuestra primera vuelta por todo el tonalamat. ¿Sí? Recuerden que el tonalamat, in extenso, cuando lo tenemos extendido frente a nosotros, tiene 5 filas. Bueno, pues ya con esta cuarta trecena estamos transitando por la última parte de la primera vuelta de 52. Eso es lo importante y lo relevante de esta trecena, que además, si se fijan, la primera trecena fue Zipacli y esta cuarta trecena que completa precisamente ese ciclo es Xochitl. O sea, ahí, digamos, a un nivel, eh, a su escala de las trecenas, estamos transitando desde Zipacli hasta Xochitl a través de la primera vuelta de 52 Tonaltin. Entonces, bueno, pues vamos a analizar la imagen mencionando primero que nada que está compuesta por, digamos, dos secciones. La sección que nos representa los tonaltin, que es toda la franja de la parte de abajo y que luego sube por la parte izquierda hacia arriba. Es ahí donde están contenidos en cada uno de los cuadretes de color rojo, precisamente cada uno de los tonaltin que componen la trecena. Y de manera prominente y de manera bastante notoria la gran imagen de Trecena, que es la que nos muestra el contexto en el que van a estar inscritos cada uno de esas coordenadas. Y vamos a comenzar, como siempre, por mencionar que estas escenas pues tienen un contexto, se leen como un todo. Podemos analizar en detalle cada una de las imágenes de manera aislada, sin embargo, al final el contexto y la lectura es completa, ¿sí? No podemos simplemente leer a un elemento aislado de los demás porque todos tienen entre sí relación. Y en este caso es una escena muy especial porque vemos a la mayor cantidad de personajes involucrados en ella. Hemos visto cómo bueno, no, también por ahí también la trecena Kiawit y la trecena Acatl tienen también varios personajes, ¿sí? Pero aquí tenemos al numen principal, que es Huehuecoyotl, quien está a la derecha, sentado en el Icpali de los señores, ¿sí? El coyote viejo. Él es el señor de esta trecena. Y en espejo tenemos al personaje que está al extremo izquierdo, donde vemos que está una mujer en medio de un cali, ahorita la vamos a describir con más detalle, y a otro personaje que está bailando, que está danzando aquí también. Podríamos decir que este par de personajes, este hombre y esta mujer, están, digamos que de alguna manera reflejando como corregentes de la trecena, pero Huehuecoyotl es ahí
el principal regente de este periodo de 13 días. Y vamos a comenzar con el análisis de este personaje tan interesante. Huehuecoyotl es un numen que es una advocación directa del señor Tonacatecutli. Tonacatecutli y Tonacacíhuatl, que son la pareja primordial, la pareja primigenia, y que representan todos estos ámbitos pues primordiales, que tienen que ver con la vida, que tienen que ver con lo más básico del vivir, ¿sí? Con la energía vital, con la sexualidad, con el sustento, o sea, todas estas ideas que sabemos que son las que sostienen al ser humano. Todas estas partes, estos temas primigenios, siempre emanan de Tonacatecutli y Tonacacíhuatl. Y el señor Huehuecoyotl, al estar representando y al ser una vocación del señor Tonacatecutli, bueno, pues nos habla precisamente de una fuerza primigenia. Y esta fuerza primigenia, ahorita la vamos a analizar con detalle. Él es el señor de la fiesta. Él es el señor de los músicos, de los danzantes, del gozo por la vida, de la festividad, del placer, de la alegría, ¿sí? Todo aquello que nos hace, pues, gozar de la existencia, ¿sí? A través de todas las manifestaciones que el ser humano tiene para representar y manifestar su alegría por vivir, ese afán también por vivir, bueno, pues está presente en Huehuecoyotl. Em, Evidentemente, también al ser un coyote, pues bueno, tiene cualidades específicas. De entrada es un coyote viejo, ¿no? La palabra huehuet, pues alude a la vejez, a su antigüedad. Y como viejo, como antiguo, como abuelo, él es un ser sabio, un ser astuto, inteligente, con una capacidad extraordinaria para la sobrevivencia. Y Huehuecoyotl lo vamos a reconocer. Vamos a acercarnos un poco a la imagen, lo vamos a reconocer de entrada porque, bueno, tiene su cuerpo, todo él está convertido, está nahualizado como un animal, que en este caso es un coyote de un color especial, es un color pardo, un color amarillo oscuro, parduzco, pero tiene además una característica muy particular que lo hace diferente a un coyote que podemos encontrarnos también coyotes en los Amoshtin, en la iconografía, como animal, ¿sí? En este caso no es el animal, es el numen conocido como Huehuecoyotl. Es este antifaz, voy a ponerle ese nombre, ¿sí? Este antifaz de color amarillo, esta franja amarilla que tiene alrededor de los ojos. Muy interesante. Hay otras cualidades de Huehuecoyotl que vamos a mencionar. Por ejemplo, una de las principales es este collar, que es el Oyohualcóscatl. Este collar que está asociado también a los númenes, precisamente que tienen que ver con la fiesta, con la danza, con la música, con la alegría y también con la celebración. Sabemos que esta civilización pues, era una que tenían en alta estima la festividad y la ritualidad. Y sabemos que cada 20 días y cada oportunidad que había o cada tonal y que correspondía a un número o a una cuestión particular, bueno, la celebraba, ¿sí? Así que el gozo, la celebración, la fiesta, todo esto tiene que ver con esa parte de la vida en la que, bueno, pues hay una parte de la vida que es lucha, que es trabajo, que es esfuerzo, que es voluntad, que es empuje, ¿no? Pero hay otra también que tiene que ver con el relajarse, que tiene que ver con el gozar, con el estar, el celebrar precisamente esa vitalidad. Evidentemente, la sexualidad está también presente en este cúmulo de temas del que estamos aludiendo, porque Huehuecoyotl también está asociado al glifo Quetzalcoatl, glifo que también tiene todo que ver con la cuestión de la sexualidad. Vamos a mencionar que tanto Quetzalcoatl como Xochitl, ¿sí? Es decir, Quetzalcoatl, el que tiene como a Huehuecoyotl como patrono, y la trecena Xochitl, que tiene también a Huehuecoyotl como patrono, ambos son signos del sur, del Huitztlampa, ¿sí? Es decir, este rumbo que es donde están todos los signos que aluden a toda esta parte terrenal, a toda esta parte de lo carnal, ¿sí? El apego o el estar habitando sobre esta tierra, justamente estos glifos como son Xochitl, Quetzalcoatl, Tochtli, Coscacuautli
y por ahí me faltará uno, Malinali, ¿sí? Tienen que ver con estas temáticas. Y bueno, pues estando en una trecena, la trecena Sexóchitl, pues podemos decir que estamos precisamente también dentro de esos ámbitos que acabamos de mencionar. Así que Huehuecoyotl es el señor de la trecena. Ya mencionamos todo el ámbito que él, en el que está involucrado y que vamos a seguir mencionando a lo largo de todo este programa porque son los temas o los grandes temas a los que alude esta imagen de trecena. Hasta aquí me gustaría, Lili, Rolando, algún comentario antes de que continuemos con el resto de los elementos. Claro que sí, sin duda, una trecena que está muy enfocada a otro tipo de aspectos que, de los que veníamos trabajando en las tres trecenas anteriores y que completaron con esta cuarta la primera vuelta, como lo decías, en el Tonalpohualli. Recuerdo mucho y me gusta demasiado esta definición que Seller hace de Huehuecoyotl, le llama el dios del instinto sexual, ¿no? Y creo que es muy preciso, muy puntual, porque si recordamos, Huehuecoyotl está asociado a Quetzalcoatl, y ahí está muy clara su vinculación con los aspectos de la sexualidad. Por si fuera poco, ahí está, preciosa imagen, donde lo vemos más coyote. Precisamente Elizabeth Higg Boone le llama a este tipo de númenes que tienen cualidades así de animales, pero que sabemos que son númenes, les llama zoomorfos, ¿no? Por su aspecto animal. Pero si ustedes se dan cuenta, este huehuecoide que tenemos como regente de trecena tiene unas cualidades especiales porque es casi un ser humano con cabeza de coyote, ¿no? Porque tiene manos, este huehuecoide que estamos viendo ahorita, que es el regente de Quetzalcoatl, es más el animal más peludo, garras, el otro tiene manos, el otro es mucho más humanizado que de la otra forma. Así que es muy interesante tener esa sexualidad. Ahora, al entender que se combina esta trecena, fíjense qué cosa más preciosa. Tenemos en primer lugar a Huehuecoyotl, pero hace una combinación directa con Xochitl, donde está Xochiquetzal, que también representa la belleza, la madurez sexual. Entonces es una fusión muy interesante. Ahora, creo que también ya entraremos más en el tema, pero también es importante ver que aquí se habla de otros aspectos y al abordar este tipo de aspectos es muy importante salirnos de nuestra propia visión cultural y comenzar a ampliarla, porque para nosotros a lo mejor la fiesta y eso es excesiva, ¿no? Porque nuestra cultura es excesivamente laboral. Pero justamente estaba yo leyendo uno de los libros más recientes de Byung-Chul Han, un filósofo que nos gusta mucho por aquí en Caltonac. No, también a Lili le gusta, también a Gerardo Leí te gusta, no nos gusta, pero él escribió un libro y habla acerca del ocio y explica cómo sin el ocio, sin todo ese tiempo que tenemos para dejar de pensar en el trabajo, estamos muy involucrados en el trabajo y dedicarnos a la fiesta, realmente no logramos humanidad, no logramos reposo, no logramos llegar a un estado de humanidad pleno. Entonces, en fin, ya iremos explorando estas ideas más adelante, pero de entrada podemos decir eso. Y nada más nos gustaría ir adelantando que además, pues el punto de transformación primario de esta trecena, que es el Macuili, que es el 5, que en las trecenas el 5 es un número clave para ejercer esa transformación, pues es nada menos que Quetzalcoatl, ¿no? Y en Quetzalcoatl vamos a tener la doble influencia de Huehuecoyotl directamente. Por no decir que además en toda la trecena vamos a tener una poderosa influencia de todo Tonacatecutli, en segundo tonal, imagínense Zipacli, tenemos Tonacatecutli. Entonces vamos a tener una influencia, como bien lo dijiste, Gerardo, muy grande de ese poder primigenio, pero con un alto enfoque a los aspectos creativos, a los aspectos de la creación que ya iremos desdoblando a lo largo de este programa en los minutos que están por delante. Será una trecena para resignificar la sexualidad y cómo a través de ella nosotros nos manifestamos, nos comunicamos, nos expresamos. Y hablando de expresiones, pues todas las expresiones artísticas, ¿no? Yo recuerdo que hace unos días comentabas, Rolando, que cuando entras en la fase REM, se activa tu cuerpo y ese centro sexual también se activa, ¿no? Entonces, que esta trecena sirva para que nosotros, a través de ese centro sexual, podamos crear y podamos manifestarnos con plenitud, porque si algo han ocupado los grupos de poder para someter al hombre es precisamente ejercer una sombra, una mancha a la sexualidad.
Entonces toca hoy liberarla de todo eso, sacralizarla, llevarla a un plano de lo que realmente es. Es una fuerza que te impulsa, que te ayuda a salir primeramente de tu entorno familiar para conocer a otros, para conocer al mundo, para identificarte con otros pares, para encontrar otra dualidad. Entonces, bueno, pues esta trecena va a ser en ese sentido de trabajar esa parte que también nos define como seres humanos y seres de Anáhuac. Sin duda, todos estos temas a los que acaban de aludir y que, bueno, venimos comentando ya nos van conformando un cúmulo de ideas que ya podemos imaginar hacia dónde nos llevan. Justamente la creatividad se ejerce mediante la energía sexual. La energía sexual no solamente sirve para crear a otros humanitos, sirve también para crear todo. Así que cuando nuestra energía sexual está desbordada y está así a tope, la única forma, no hay una sola forma de desfogarlo. Pensamos que la sexualidad solo tiene que ver con el coito, ¿no? Con el acto sexual, con todo este tipo de cuestiones, pero lo cierto es que la creatividad se puede manifestar de muchas diversas maneras y sabemos que es la forma en la que los artistas crean con esta energía sexual. Justamente cuando un artista en la antigüedad hablaban y se quejaban de que la musa me ha abandonado, es justamente porque estaban en un desequilibrio, en una pérdida de la armonía de esa energía sexual en comparación con la capacidad que se tiene para poderla ejercer. Que ya dijimos, no solamente se ejerce mediante el coito, mediante el actos estrictamente sexuales o carnales, sino también a través de cualquier acto de creatividad, una idea creativa, una buena solución, eh, una nueva manera de vivir, una canción, una poesía, la danza, la pintura, cualquier tipo de expresión creativa tiene precisamente viene reforzada, viene potenciada por esa energía sexual que, bueno, podemos manifestar de diversas maneras. Así que Huehuecoyotl nos trae todas estas temáticas a colación. Y justo frente de este Huehuecoyotl que vemos aquí, presidiendo a la trecena, tenemos un conjunto de armas, ¿sí? Vemos la rodela, vemos la macana, vemos el pantli de la guerra y vemos las flechas. Todos ellos elementos de la guerra. Es decir, el elemento guerrero también está presente. Y si estamos hablando, como ya mencioné hace rato, de que una parte de la vida tiene que ver con el esfuerzo, con la dedicación, una parte que cuesta trabajo y que sin la voluntad no podemos sobrellevarlo. También hay otra parte de gozo y de relajación, donde precisamente entran las temáticas de Huehuecoyotl. Sin embargo, sabemos también, y también están implícitos en Huehuecoyotl estas ideas, que hay una parte en la que podemos caer en la transgresión y en los excesos, en conductas o negativas que tienen que ver con el exceso de la fiesta, ¿sí? Sabemos a qué nos referimos, ¿no? Se pueden cometer muchísimos excesos y hay gente, bueno, que tienen la fiesta como su modo de vida y, bueno, pues no tienen límites, ¿no? Y se permiten cualquier tipo de exceso sin sentarse a reflexionar sobre las consecuencias que va a tener sobre su propia existencia y también sobre las demás personas que lo rodean. Estas conductas negativas desde el punto de vista social o más bien antisocial, ¿sí? Que nos llevan a conductas que ya se salen, digamos, de lo permitido por alguna cuestión social y que, bueno, pues también nos pueden causar problemas. Así que a través de la actitud del guerrero, podemos precisamente llegar a un equilibrio y a una armonía de esta energía sexual, para que no se desboque, para que la fiesta no nos avasalle y no nos lleve a lugares pues que no nos van a hacer más que lamentar en algún momento el no haber podido ser más responsables y entender que también todo este gozo, toda esta fiesta, toda esta celebración por la vida y el placer, pues también que debe tener un límite y debe tener un equilibrio, porque sabemos que la armonía y el equilibrio es algo que constantemente nos está remarcando el Tonalamat y el Tonalpohualli. Abajo de esas armas vemos a un hombrecito. De los 4 personajes que aparecen aquí, vean cómo el tamaño de los personajes pues nos habla de la importancia,
¿sí? De cada uno de ellos en el contexto de esta imagen. Vemos que este hombre prácticamente pareciera estar rodeado de todos los demás elementos. Él está en medio de todo, en medio de estos númenes que vemos aquí representados, el elemento de las flechas, digo, de las armas, todos ellos son de un tamaño más grande que el mismo personaje. Incluso Huehuecoyotl, si se fijan, es más grande que los otros dos personajes, ¿no? Para darnos una idea de la importancia y de cómo se va leyendo esta cuestión. Y este hombrecito tiene una posición muy particular. Pareciera estar, está un poco inclinado hacia abajo, pareciera estar cayendo. Yo más bien pienso que parece estar como danzando, ¿sí? Justamente hace 260, hace 260 días, cuando estábamos también comentando esta misma imagen, hace un tonal o algo completo, Rolando nos comentaba justamente el hecho de que ese personaje tiene la misma posición que tiene Huehuecoyotl y el hombrecito de color rojo aquí en la imagen de como cuando Huehuecoyotl también aparece como regente del glifo, donde parecieran estar danzando, porque esa es una de las características de Huehuecoyotl. Y no solo eso, sino al tener sus miembros viriles, tanto el personajito de color rojo como el Huehuecoyotl, el miembro viril expuesto, pues nos están hablando de una carga sexual muy, muy evidente en esta imagen. Pero la posición que tienen ellos dos, ¿sí? Que es exactamente la misma, es un espejo la una de la otra, ¿sí? Digamos que esta es la parte divinizada, la parte trascendente, y esta es la parte humana, la parte carnal, la parte que nos corresponde como seres humanos. Esa misma posición es la que tiene este hombrecito aquí, esa posición de danza. El hombre no está desnudo, tiene su mashla y está peinadito, así que está de alguna manera participando de alguna forma en esta ocasión. Lo interesante, como ya lo comenté, es que está rodeado de todos los demás elementos. De alguna manera, mi interpretación es que este hombre justamente está envuelto en todas esas temáticas. Él es, podríamos decir, depositario, beneficiado o víctima de todo esto que podemos tener aquí en alrededor de él, que se está desarrollando a través de la imagen de la trecena. Opuesto a Huehuecoyotl, tenemos a la señora Ixnestli. La hemos identificado como Ixnestli, algunos autores también nos dan esta pauta para pensar porque esta señora tiene una función que en este caso viene a ser como la corregente de la trecena. Vemos que esa es la posición que tienen siempre quienes acompañan al numen principal, tienen esa función y esa posición en la imagen de trecena. Y esta señora la estamos viendo aquí en una posición muy, muy especial que vamos a comentar con más detalle más adelante. Ella está, parece estar hincada, parece estar ahí puesta en un templo, en un cali, pero es un cali que está siendo destruido, que se está derrumbando, ¿sí? Vemos como el techo ya va para allá, va para otro lado, en clara alusión a que se está destruyendo, está cayéndose ese techo de ese cali. Esta mujer, esta Ishnesli, hemos visto también que algunos autores en algunos textos la mencionan y la describen con un sesgo negativista pues muy marcado, en el que se ve que les gana la moralidad cristiana, católica, e inmediatamente se van hacia temas de la prostitución y de las meretrices y las mujeres, de la perdición, sí, como si fuera algo extremadamente negativo y destructivo, ¿no? La cuestión de la sexualidad. Evidentemente, la mujer tiene el pecho desnudo, claro, está en, con ese detalle nos podemos dar cuenta que sí hay una sexualidad implícita ahí, pues evidentemente al tener el pecho desnudo, pues es una actitud más que una descripción, una actitud, bueno, seductora, ¿sí? Su posición también es muy especial, su cabello está despeinada, ¿sí? Esta mujer está danzando, esta mujer se está moviendo y su cuerpo nos lo indica. Vean cómo todas las escenas, todos los elementos, todos los personajes siempre miran en la dirección de la lectura de la imagen. Muy pocas veces vamos a ver personajes que van en la otra dirección o que tienen, como en el caso de este personaje, una contorsión en su cuerpo. Parece estarse torciendo, ¿sí? Una posición que evidentemente podemos adquirir cuando estamos bailando, ¿cierto? Esta mujer
despeinada, con el pecho descubierto, en esa actitud seductora, provocadora, está ahí justamente en el Cali. Es la señora Ishnesli. El otro personaje que acompaña a esta imagen es este danzante que está aquí, este oficiante, que en este caso tiene los atributos y las características de Techalot. Techalot es una deidad menor, ¿sí? No era uno de los principales númenes. Sabemos que había una cantidad tremenda de formas de nombrar a todas las temáticas a las que aluden los señores, las señoras, los númenes, los deidades, dioses, como los queramos llamar. Y bueno, Techalo tenía una particular, era muy, digamos, muy específico y está relacionado con la danza y con la fiesta también, ¿sí? Y Techalo de alguna manera está reforzando la parte festiva, la parte de celebración que ya hemos mencionado desde el inicio de esta, este, esta charla. Bueno, pues ahí está presente él. Es interesante porque los textos que hemos revisado no nos hemos topado con que lo identifiquen precisamente con Techalot. Sin embargo, en otros textos donde se describe Techalot, incluso en textos virreinales, las características corresponden exactamente a lo que estamos viendo aquí, ¿sí? Este maquillaje que tiene alrededor del ojo o esta textura como de arena blanca con puntos negros que igual lleva en la boca, esta orejita que está aquí, ¿sí? Que nos recuerda precisamente a que Techalot, la palabra Techalot es ardilla, ¿sí? Prácticamente lo que estamos viendo aquí es un numen ardilla, ¿sí? Y que bueno, pues las ardillas sabemos que son seres, pues que tienen características muy específicas, son muy inquietos, muy veloces, muy, tienen características especiales. Y Techalot entonces tiene esa cuestión. Si se fijan, también él está replicando de muchas maneras los atributos de Huehuecoyotl. Vean cómo su collar es exactamente el mismo que tiene Huehuecoyotl, ¿sí? Esta pechera con caracolitos colgando, pero también el collar, que ya mencioné su nombre, el Oyohualcózcatl, que es este collar que portan los números que tienen que ver con todas estas cuestiones que ya hemos mencionado, como la celebración, la fiesta, el gozo por la vida, y la fiesta, la danza y la sexualidad. De Charlotte, además, vemos que además de estar también con su cuerpo contorsionado, al igual que la señora Isnesli que está ahí junto, pues ahí sí claramente nos están hablando de que el cuate está danzando, ¿no? ¿Sí? Otro dato interesante es que él está emitiendo palabras, él está cantando. En el ámbito, en el contexto de lo que venimos comentando, evidentemente, si están danzando y estamos hablando de celebración, bueno, él no solamente está emitiendo palabras, sino que pareciera estar cantando, ¿sí? Estar participando de la fiesta también a través de su voz. Otra forma de expresión que también está presente en esta trecena, en la imagen de trecena. Sí, es una de las dos definiciones que da Seller precisamente, es Dios del instinto sexual, Dios de la danza. Incluso podríamos decir que son aspectos paralelos, ¿no? Que la danza no está distanciada. Yo diría que muchas danzas incluso están estrechamente vinculadas a la sexualidad, ¿no? Incluso podemos decir a la estimulación del tipo sexual. Creo que eso también podemos verlo reflejado en el personaje que se encuentra en el centro bajo ese emblema guerrero, porque como bien lo decías, tiene esa similitud, la posición, que es un tanto genuflexa, que es un poco como agachada, se parece mucho a la que tiene Huehuecoyotl y el otro personaje en rojo, ese que estamos viendo en pantalla. Pero efectivamente podemos considerar las dos cosas, de que el otro personaje justamente está danzando, pero está danzando haciendo una referencia a esta posición, ¿no? Entonces, más o menos podemos decir que están dentro del mismo ámbito, la danza y la sexualidad. Por otro lado, efectivamente, creo que nosotros somos una generación, y creo que también debemos decirlo, nosotros como Caltonac tenemos una voluntad desde el inicio de ver todas estas imágenes con una perspectiva completamente diferente y nueva, apegados a la información con la que contamos, la más pura y sobre todo alimentada por la propia visión que nos da el conocimiento de los Amoshtin, y que también quiero decirlo de paso, haciendo énfasis también en lo que mencionaba Lili hace un momento al inicio del programa,
que es un privilegio estar viendo esta imagen y lo enfatizo, porque si estuviéramos viendo nada, si estuviéramos atenidos solamente la del Borgia, tendríamos partes, como siempre, de la información perdida, pero gracias al trabajo de Tlacuilo Gerardo estamos viendo la imagen en su plenitud y nitidez, a diferencia también de otras reproducciones que se han hecho que preservan una paleta de color muy distinta. En este sentido, la paleta de color es maravillosamente apegada a los criterios y conceptos originales y por eso podemos verla otra vez en toda su plenitud y por eso tenemos la oportunidad de leerla porque este trabajo de Tlacuilo Gerardo ha sido acompañado de una extensa investigación, profunda investigación de cada elemento que vemos, porque leer una imagen de esta es exactamente como leer un texto. Así que gracias a eso procedemos entonces a hacer una interpretación fiel y novedosa y actual de lo que es esta imagen. En primer lugar, tendríamos que mencionar que hemos estudiado profundamente el hecho de la caída del Cali y que casi todas las interpretaciones dan por hecho que la caída del Cali es una tragedia, cuando sabemos que en el contexto de los Amoshtin y en especial del Tonalámatl, la caída del Cali es un momento de cambio. Y si algo propone la innovación, la creación, es justamente el cambio. Si por algo se danza, si por algo se festeja, si por algo se quiere poner a la par que con un numen creador como es Tonacatecutli en su versión de danzante y en su versión de portador del instinto sexual, es precisamente porque queremos emular la capacidad de influir en lo que existe en la materia y también en aportar creatividad, creación, y eso implica transformar. Así que de entrada, para mí, esto que dicen, ¿no? Siempre en las interpretaciones que se ha dicho históricamente sobre esta trecena en particular, que la caída de ese Cali es la tragedia, o todos los que nazcan en esta trecena van a padecer hambruna porque su mamá va a ser desfogada. Bueno, todas esas son cosas que no vienen ni al caso. Estamos presenciando una imagen en el cual vemos el derrumbe de un Cali que se provoca precisamente porque estamos llegando a un punto de final de vuelta de trecenas, a la cuarta trecena del Tonalpohualli, en el cual hemos pasado, recuerden, por el inicio, el momento primigenio, un momento de introspección, un momento de guerra, y estamos en un momento donde la energía sexual, como bien lo mencionaba Lili, es una energía valiosísima, también lo mencionaba Gerardo, porque también quisiera añadir a lo que comentaba Lili, que además del sueño REM, cuando estamos también en un punto de máxima creatividad, cuando a través de el análisis de la actividad eh, del cerebro a través de electroencefalograma, podemos determinar que cuando tenemos una gran emisión de energía en nuestro cerebro, están activos otras partes de nuestro cuerpo muy selectas, entre ellas los centros sexuales. Una cosa va ligada a la otra. Y por el otro lado, también debemos recordar que no existe en nuestro mundo un estado que se compare siquiera con el estado sexual, con el estado de cuando estamos en una actividad sexual. Es incomparable, ¿no? Y justamente es cuando se llega, cuando se trasciende el plano de que solamente trascendemos la frivolidad actual de decir que es diversión la sexualidad, ¿no? Cuando nos damos cuenta que la sexualidad es una herramienta que nos fue dada, no estoy diciendo para solo reproducirnos, sino justamente para alcanzar estados, y justamente estados de fusión con el otro ser. Entonces nos damos cuenta que al llegar a esa plenitud, se destapan muchas cosas, se visionan muchas cosas. Es llegar al punto de máxima estimulación sexual, es llegar a un plano de máxima creación, máxima visión, ¿no? Si no lo puede hacer alguien y me lo discute alguien, pues entonces más bien yo le diría que lo intente, ¿no? En lugar de estarlo discutiendo, hay que intentarlo y hay que hacerlo. Creo que de eso nos habla mucho esta imagen, porque precisamente para mí todo esto es ritual. Y es ritual en el sentido porque de que la danza precisamente nos lleva a esa actividad del cuerpo. Aquí se pone la danza y se ponen precisamente a dos personajes, uno masculino y uno femenino. El personaje masculino danzando. Ella, me gusta mucho esa plática de hace 260 Tonalting, cuando decíamos cómo llama mucho la atención que, la dirección de su cuerpo va hacia un lado y su cabeza va hacia el otro. Precisamente eso es lo que está provocando la caída del Cali. Eso es precisamente lo que estamos buscando, que podamos tener la posibilidad a veces de desplazarnos a un lugar distinto al que estamos, salir de la zona de confort, que a veces cuando nos damos cuenta no había ni tanto confort en nuestra zona de confort, era tan confortable, creíamos que era confortable y no era tanto, ¿no? Era más bien una zona terrible en la que estábamos ahí empantanados y nos movemos hacia ello, y esa es precisamente la representación de la caída del Cali y de alguna forma el movimiento que está haciendo esa mujer, y todo eso se desprende de un ritual que además está
centrado en algo, no está disociado de la vida guerrera. Parte de la vida guerrera, como bien lo decía Gerardo, no es que estemos de fiesta todo el tiempo, eso también es una exageración, pero en esta trecena sí se nos está pidiendo un especial énfasis en eso. Se nos está poniendo un especial énfasis en el aspecto sexual, que también es una parte de la vida guerrera, que también es una evocación a nuestra esencia a través de Totacatecutli con Huehuecoyotl, y también a la revisión, al ritual, a esa creatividad que nos lleve al cambio, quizá a la rectificación, y probablemente a la caída de un Cali, a la caída de una zona de confort, a la transformación de algo. Para eso es la fuerza creativa, ¿no? Que podemos utilizar en este periodo. Así que yo creo que sí, efectivamente, como nueva generación, estamos invitados a darle una nueva lectura y una nueva interpretación a estos elementos desde una perspectiva mucho más limpia, que es con la carga tan fuerte que traíamos durante siglos de nuestra propia influencia religiosa, y comenzar a verla ya desde el mismo Moshin, como el mismo Moshin lo ve, con sus propios elementos, con su propio contexto, y creo que es lo que el equipo de Caltona que está haciendo en esta oportunidad. Ciertamente. Les quiero leer acá algo de Khalil Gibran, aludiendo ahorita que estamos hablando de la sexualidad y resignificar todo lo que la sexualidad involucra, ¿no? El otro día escuchaba yo, el órgano sexual más importante es el cerebro y el más extenso la piel. Entonces, hay muchas maneras de hacernos el amor, ¿no? La sexualidad va más allá, como decían ustedes, del mero coito, ¿no? Y les quiero leer esto de Jalil Gibran que se llama El primer beso. Dice, es el trago primero de la copa del néctar de la vida escanciada por la diosa. Es la línea que separa la duda desorientadora del espíritu y entristecedora del corazón, de la certidumbre que inunda de alegría el yo interior. Es el comienzo del canto de la vida y el acto primero del drama del hombre ideal. Es el vínculo de unión entre lo extraño del pasado y lo brillante y prometedor del futuro. El enlace del silencio, de las emociones con su cántico. Es una palabra musitada por 4 labios que proclaman rey al amor, trono al corazón y corona a la fidelidad. Es el delicado toque de los sutiles dedos de la brisa sobre los labios de la rosa, murmurando un prolongado suspiro de alivio y una dulce quejumbre. Es el comenzar de esa vibración mágica que transporta a los amantes del mundo de pesos y medidas al de los sueños y revelaciones. Es la unión de 2 flores fragantes y la mezcla de sus efluvios perfumados para crear una tercera alma. De la misma manera que la primera mirada es como una semilla que la diosa siembra en el campo del humano corazón, y el beso primero es la primera flor que brota en la rama del árbol de la vida. Entonces, en esta trecena hay que resignificar todo esto que es la sexualidad, el amor, el conocimiento al otro, ¿no? El mirarnos en el otro, pero así con plena confianza y sobre todo con libertad, con ganas de ser y de ser uno, de ser dos, de ser tres, los que quieran, pero con amor y disfrutando de todo lo que esta fuerza genera en nosotros, ¿no? Porque de verdad, cuando ahora sí que por la vista te llenas de la belleza de la vida, pues todo el tona se pone, dicen, se pone la sangre a galope y entonces todo es posible, ¿no? No hay nada que no podamos realizar. Entonces, que esa energía nos acompañe durante toda la trecena. Así es. ¿Qué es el encuentro sexual sino un combate, precisamente? ¿Sí? Hablando de los guerreros y esta cuestión, bueno, pues es un combate en el que buscamos armonizar con el otro y también fortalecernos. Para eso es para lo que sirve la sexualidad. Vamos a ver la misma imagen
de la trecena, pero ahora representado en otros documentos. En este caso vamos a ver, aquí, bueno, estamos viendo en el Códice Borbónico la trecena C. Xochitl. Aquí vemos la imagen principal, vemos cómo hay unos cuadretes también que están conteniendo los datos específicos de los tonaltin que componen la trecena, todos sus acompañantes, las aves, los señores, etcétera. Pero lo importante que vamos a analizar es la imagen de trecena porque es la que nos ocupa. Y vemos también al señor Huehuecoyotl, aquí presente, en una versión mexica, una versión un tanto distinta a la que vimos en la imagen del Borgia, pero cuyos elementos también los podemos reconocer como los atributos que están contenidos ahí a través del personaje. Vemos aquí precisamente que aquí no es amarillo, es color rojo, ¿sí? Interesante porque el rojo nos habla del Tona y si dijimos que Huehuecoyotl es una advocación de Tonacatecutli, bueno, pues tiene sentido que de alguna manera esté de color rojo este personaje, ya que lo vemos lleno de Tona. Lo que sí permanece es el antifaz o la franja de color amarillo que pasa por todo lo que es su ojo, ¿no? Ahí la vemos presente, esta franja. Vemos también sus adornos muy similares a los que tenía el otro Huehuecoyotl, incluso el collar, aquí no tiene caracolitos, pero bueno, también es un collar con los mismos colores, tiene un arete de concha y tiene también el Oyohualcózcatl, el mismo collar que ya mencionamos que está presente en los números que tienen que ver con todas estas ideas, estas cuestiones de la danza, la música, el gozo, el placer y la sexualidad. Estos mismos elementos, bueno, además está tocando, aquí Huehuecoyotl está danzando y está tocando unas sonajas, ¿no? Floridas, vean, ¿sí? Y además está cantando, también está emitiendo palabras, ¿lo ven? Interesante. Aquí sí está de plano danzando Huehuecoyotl. Y aquí vemos que en contraposición a él, ¿sí? Enfrente a él, tiene otro personaje que en este caso pues es el mismo Techalotl que vimos en la imagen anterior, pero ahora él está personificando a un músico. Él está ahí sentado en un nipali y está tocando, ¿sí? Está tocando, está emitiendo además un canto que además vean cómo está estas vírgulas, cafés que salen de su boca, que culminan en esta otra gran vírgula que está adornada, por cierto, con el glifo que representa a los artistas, a los tlacuilos. Es un canto florido. Por si lo dudábamos, ese adorno y esta gran flor que está puesta ahí nos están indicando que es un canto florido. Ellos están aquí precisamente celebrando, danzando, tocando instrumentos y lo están haciendo en un ámbito de la noche. Aquí vemos lo nocturno que está presente en esta cuestión. Y vemos una serie de elementos alrededor que constituyen ofrendas, sí, algunos otros datos extras que no aparecen en el Borgia, pero que bueno, aquí nos indican que son parte de esa ritualidad que se está representando también aquí en esta imagen. Aquí no vemos a la señora Ishnestli, no vemos a la mujer, sí, representada. Sin embargo, bueno, pues aquí tenemos a Techalotl, a este personaje músico, que también tiene los atributos de Huehuecoyotl, su tocado. Vemos también el adorno blanco alrededor del ojo y de la boca, igual que lo vimos en el Techalotl de la trecena, ¿sí? Y bueno, pues aquí están, y también tiene el mismo collar, ¿no? O sea, veamos cómo en otro estilo, diferente, pero nos están mostrando los mismos temas, las mismas cualidades presentes en estos personajes. También vamos al Vaticano B, otro documento que al parecer, según lo que hemos averiguado, es que es un documento que de alguna manera se puede parear con el Borgia porque sus características el contenido y el orden en el que están acomodadas las secciones de estos ambos documentos, pues prácticamente son copia la uno de la otra. No quiero decir con esto que el Vaticano vea una copia del Borgia, no. Es más, seguramente existían muchísimos documentos más de los que tanto el Borgia como el Vaticano ve son copias y al mismo tiempo originales para las subsecuentes copias, si es que hubieran permitido que este arte de los tlacuilos continuara siendo ejercido después de la invasión.
y que sabemos que, bueno, era una de las primeras cosas que destruyeron, fue precisamente el conteo temporal, ¿sí? Y también la expresión a través de las imágenes, al menos en la forma pura en la que lo estamos viendo en estos documentos, y que, bueno, luego se configuró, se reconfiguró de manera distinta para adecuarse a cánones y a expresiones ya más adecuadas a la nueva tradición que traían los europeos, ¿sí? Que era la tradición de los códices y de los libros iluminados. Aquí vemos en este Vaticano B, ¿sí? También vemos a Huehuecoyotl sentado en su icpali, totalmente convertido o con cabeza de coyote, pero con cuerpo humanizado, pero también con el color de la piel del coyote. Y también vemos que la franja en su ojo aquí está delimitada por dos líneas rojas, pero finalmente también nos están dejando claro que hay un decorado que representa o que caracteriza a Huehuecoyotl. Vemos su collar también con sus conchitas, vemos el Oyuhualcózcatl, y también aquí sí vemos los mismos elementos que el Borgia, pero en un orden diferente. Vemos al hombre que está danzando, ¿sí? Que está aquí abajo, del mismo tamaño más o menos que la señora Isnesti, quien también tenemos acá, es una mujer, aquí la vemos vestida completamente de color rojo, está sentado sobre una plataforma, aquí no está en un cali, vean qué interesante, ¿sí? Cómo la representación cambia, pero al final los motivos, las ideas son las mismas. Esta señora está sobre esta plataforma, no es un cali en toda regla, sino nada más una plataforma. Ella está sentada ahí, lleva un decorado muy interesante en su piel, como si estuviera tatuada o pintada, y la vemos perfectamente con su diadema de color rojo, toda ella bien vestida, bien adornada, ¿sí? Está pues engalanada, yo diría, ¿no? Pero tiene la cualidad que decíamos de que su cuerpo mira hacia un lado y su cabeza mira hacia el otro. La misma cuestión vemos en el Techalotl, que está aquí, y aquí sí lo vemos eh, completamente torcido, con su cuerpo contorsionado. Parecía estar llevando a cabo una danza muy complicada o de movimientos bastante violentos y que hacen que su cuerpo se contorsione y se deforme de esa manera en la que de nueva cuenta vemos al cuerpo y a la cabeza yendo hacia lugares distintos. Pero si analizamos los elementos, también vemos las mismas características que tiene Huehuecoyotl y que vemos en el Techalotl, tanto en este músico que está acompañando a Huehuecoyotl aquí y el Techalotl que vemos en el Borgia, ¿sí? Y también vemos las armas aquí presentes en la imagen. Esta sí prácticamente es una versión distinta, pero con los mismos elementos, tal uno por uno, uno a uno lo podemos cognar, los podemos parear para compararlos con los que tiene el Borgia. Ya habíamos comentado de manera bastante breve y habíamos visto esta imagen, que es la imagen del regente del glifo Quetzalcoatl, es decir, el glifo Quetzalcoatl, sabemos que tiene sus cualidades, también todas ellas asociadas con la parte sexual, con la parte carnal de la existencia del ser humano, pero aquí vemos a Huehuecoyotl en una posición, como decía Rolando, mucho más animal, aquí ya lo vemos todo lleno de pelo, ya no es un personaje humanizado como lo vimos en la escena de Trecena, sino aquí está ya todavía más animalesco, ¿sí? Tiene garras, tiene colmillos, tiene el pelo bien representado a través de las rayitas en su cuerpo, y tiene una posición, y además tiene el miembro viril expuesto, ¿sí? Para dejarnos claro quién es este personaje, porque además Huehuecoyotl, y no lo mencioné creo que al inicio, y lo quiero mencionar ahora en esa oportunidad, también alude a la virilidad y a la masculinidad, ¿sí? Eso sí está muy claro en esta imagen. En donde está danzando, ya dijimos que también tiene a su espejo, que es ese personaje que también está con la misma posición, también con el miembro viril expuesto, etcétera. Pero en la otra mano lleva unas joyas, Huehuecoyotl. Sí, es interesante. Tal vez indicándonos precisamente esta ambivalencia que puede llegar a tener precisamente el gozo y el placer de la sexualidad, ¿no? Nos puede, como ya dijimos, llevar a estados de conciencia muy elevados,
¿sí? Si lo sabemos ejercer, pero también nos puede llevar a lugares bastante oscuros, eh, si no lo podemos controlar, si no sabemos cómo precisamente llegar a una armonía de esa energía sexual y permitimos que se desboque. Otro detalle interesante es que hay una serpiente que está penetrando en la boca de Huehuecoyotl, una serpiente roja, una serpiente de coralillo, que sabemos que también tiene todas las connotaciones y todas las asociaciones con la energía sexual que ya hemos mencionado en varias ocasiones, no solamente en este análisis, sino también cada vez que aparece el glifo Quetzalcoatl a lo largo de las lecturas, en los análisis que hacemos todas las mañanas y en las otras imágenes de trecena. Esta misma escena de como glifo, como regente del glifo Quetzalcoatl, ahora en el Vaticano B. Y lo mismo, vemos, igual que cuando comparamos las imágenes de trecena de ambos documentos, veíamos los mismos elementos, exactamente los mismos, igual pasa aquí. El Vaticano B, los mismos elementos que también tiene el Borgia. Y aquí vemos a Quetzalcoatl en una versión bastante rara, un tanto pobremente ejecutada. Vemos al ave que también está aquí arriba, ¿sí? Esta ave que es un rapaz, una rapaz pequeña, yo diría que es un halconcito o un gavilancito. La vemos aquí presente también, esta ave, y vemos a Huehuecoyotl en su posición de danza, con el sartal de joyas en una garra y con la otra pareciera estar atacando o echándosele encima a ese hombrecito, que aquí en lugar de estar replicando la posición del número Huehuecoyotl, pareciera estarse protegiendo porque de alguna manera Huehuecoyotl se le está yendo encima, pareciera estarlo atacando. Y vemos también aquí su antifaz amarillo, aquí ya mejor representado, pero vemos exactamente los mismos elementos que componen la escena esta, los vemos precisamente también presentes aquí. Así que no hay pierde, no hay forma de equivocarnos, estamos viendo los mismos motivos, las mismas temáticas representadas en estas imágenes. ¿Hasta aquí algún comentario, Rolando, Lili? Recordar nada más que precisamente nuestro patrón de proyecto de Caltonac Exacto. es Macuilcuetzpalin, que ya lo vamos a tener en esta trecena. También me recordaba el programa Macuilcuetzpalin de hace 260 Tonaltin, y recuerdo que estábamos en el encuentro que organizó César Morlán con Calmeca Calendárico, estábamos por allá, y nos tocó hacer Macuilcuetzpalin ahí desde un lugar un poco complicado, uno de los programas más complicados de Caltonac. Probablemente el programa más complicado que hemos tenido, pero igual lo hicimos con mucho Y el gusto y menos con mucho afortunado entusiasmo. también. Sí. Pero fíjense nada más, tenemos clara esa memoria porque además era el día de Macuilcuetzpalin, al cual pues nosotros le tenemos un gran cariño. Pero lo menciono porque justamente ese día vamos a tener una convergencia de Huehuecoyotl. Vamos a arrancar en la trecena el día Xochitl con Xochiquetzal, con Xutecutli, que es Tonacatecutli convertido en fuego, en Xutecutli, y además Sinteotl, imagínense, ¿no? Me gusta mucho esta trecena que tiene una fuerte presencia tanto de los números primigenios, porque el señor Tonacatecutli va a estar en sus diferentes aspectos a lo largo de la trecena, pero también vamos a tener mucha presencia de otro numen fuerte, que es Mictlantecutli, y también vamos a tener la presencia de los númenes del agua. Así que toda esta trecena nos sugiere, fíjense nada más, nos sugiere, para mí con todo esto que tenemos ante nosotros, una nueva, como dice Lili, resignificación del aspecto sexual, pero también un concepto de creación, de flujo, de ideas de lo primigenio. También recuerden que en esta trecena hay una de las imágenes más potentes de introspección, pero sobre todo en el Macuili viene un punto interesante. O sea, imagínense qué tan importantes son los Macuili de las trecenas del Huitzlampa, que se tienen su propia tira de imágenes en el Amosh Borgia, para que nos quede claro que ese punto es crucial cada vez que damos la vuelta. Entonces, todo eso viene para esta trecena, y la verdad es que no tenemos mejores referentes para vivir esta trecena, este periodo que es el periodo básico, el periodo más importante de la lectura del Tonalpohualli, que la trecena,
nada mejor que la información que hemos visto y que se confirma a través de los diferentes Amoshtin que han recogido esta misma información, donde efectivamente prevalecen esos elementos que ya mencionamos. Será una trecena muy interesante. Dice Alexander Lowen, la sexualidad no es distracción o actividad de medio tiempo, es una forma de ser. Y sí, creo que sí. Vamos a resignificar esta manera de ser a través de nuestra sexualidad. La vamos a llevar a otro plano, la vamos a poner florida, hermosa, ¿no? Vamos a rescatarla de toda esa publicidad que hay que nos impide ser, ¿no? Con plenitud a través de nuestra sexualidad. Claro, porque los extremos, evidentemente, también en este caso, pues no son deseables, ¿no? Tanto no es, puede llegarse a convertir en un problema el convertirse en un ser obsesionado con la sexualidad, o por el contrario, como pasa mucho en la actualidad, pues con donde la sexualidad está completamente reprimida, ¿no? O sea, en ambos casos nos estamos yendo a extremos que, pues no, tenemos que buscar el equilibrio, ¿no? Gozar de esa Claro. sexualidad con responsabilidad y sabiendo que lo que involucra precisamente el ejercer esa fuerza engendradora y creativa tan potente. Aquí les puse también el ejemplo de Huehuecoyotl en el Códice Teleriano Remensis. Este sí ya un códice completamente virreinal, ¿sí? Ya hecho durante la colonia. Aquí sí ya podemos hablar de códice, porque estos ya conformaban un corpus de documentos donde ya estaban los cánones y los materiales y el estilo de los libros europeos, conocidos en aquel entonces como códices precisamente. Y vemos cómo aquí pues ya perdió toda su carga simbólica, tiene elementos puestos sobre sí, tiene los elementos que reconocemos aquí, aquí vemos a un personaje disfrazado de Huehuecoyotl, ¿sí? No vemos a un ser convertido o nahualizado en coyote, sino a un personaje que porta un disfraz de coyote. Vemos aquí el tocado que tiene la franja amarilla, lo vemos a él todo de color rojo, lo cual nos indica pues, que ya es la versión también mexica de este personaje. Vemos el Oyohualcózcatl que está aquí presente y muchos otros elementos que ya mencionamos, las sonajas, la posición de danza que tiene el personaje, etcétera. Pero aquí ya no vemos todo lo que rodea a Huehuecoyotl para darnos el contexto y toda la información necesaria que sí vemos en los demás documentos. Vemos cómo los números no aparecen aislados, aparecen con información alrededor, información extra, que precisamente hablan de su contexto, de cómo debemos entenderlo, en qué temas debemos involucrarlo y a qué se está aludiendo específicamente en esa lámina particular. Aquí pues ya lo vemos desprovisto de todas estas cuestiones, en un estilo pues pretendidamente replicando lo que los antiguos tlacuilos hacían. Sin embargo, pues ya vemos que ya no tiene los elementos que lo rodean y en este caso, estos documentos sustituyen esas otras imágenes que lo rodean con algunos textos explicativos de los cronistas que fueron informándose con las personas que aún continuaban vivas y que tenían este tipo de información y bueno, que les iban dando algunas ideas o algunas pautas para comprender a qué aludían las imágenes. Vamos a ver que entonces el coyote, estamos hablando del contexto donde aparecen los elementos para poderlos interpretar. Vemos aquí la imagen de la acompañante del glifo Coscacuautli, que es la señora Itzpapalot. Por cierto, también un glifo que corresponde al Huitzlampa, es decir, al sur, al que nos ocupa en este momento. Y se las puse porque vemos aquí arriba a un coyotito, ¿sí? Vean cómo representan el coyote cuando es un animal, ¿sí? Este es un animal, aquí no estamos viendo a Huehuecoyotl, no estamos viendo a un numen, no estamos viendo, no, aquí estamos viendo a un animalito llevando a cabo una acción dentro del contexto de esta imagen. Y se las puse porque quiero que vean el decorado que tiene su cuerpo, ¿sí? Estas eh, franjas cafés, grises y blancas, indicándonos un cierto tipo de coyote muy especial, ¿sí? Que no es el mismo que está en Huehuecoyotl, porque sabemos que hay coyotes de diversos colores, con pelajes de diferentes diseños,
justamente de acuerdo al ámbito donde habitan, ¿no? Hay coyotes de montaña, hay coyotes que habitan en el bosque, coyotes que habitan en el desierto, etcétera. Entonces, aquí también vemos un coyotito que está llevando a cabo ahí la destrucción de este árbol, que definitivamente pues, tiene mucho que ver con la temática acerca del Tamuanchan y de este origen. Bueno, pero se los quise poner simplemente para que podamos contrastar y comparar cuando vemos un coyote en un ámbito específico, cómo está dibujado y cómo vemos la representación de Huehuecoyotl. Y vean este coyote. Este es un coyote de los desiertos, un coyote de los ámbitos más áridos, que por sus colores pensamos que es el que está representado precisamente en Huehuecoyotl. Y no debemos olvidar que Huehuecoyotl, al igual que muchos otros númenes, eh, se han ido sumando a los númenes que ya existían en ciertas partes de los pueblos de la civilización antigua. Es decir, algunos pueblos se fusionaban, conquistaban unos a otros, se unían en alianzas, migraban y siempre llevaban consigo sus tradiciones y eran adoptadas por otros pueblos que originalmente no las conocían o tenían a otros númenes en su lugar, pero definitivamente había siempre esta mezcla y este compartir el conocimiento. Y no debemos olvidar que Huehuecoyotl es un numen otomí. Los pueblos otomíes que además habitaban zonas muy áridas del país, que luego migraron hacia el centro de México, pero bueno, los coyotes que habitan en esas zonas son de estas características. Y vemos aquí este color amarillo, pardo, pero vean cómo alrededor de su ojo hay una franja, ¿sí? Su hocico, la parte de arriba es más oscuro, y también su cabeza, pero la franja que cubre su ojo y lo que es su pecho y sus orejas son de un color más claro. Yo por eso me atrevo a decir que la inspiración de Huehuecoyotl que vemos como numen es este coyote y un coyote específicamente de los ámbitos desérticos o áridos del país. Ya mencionamos anteriormente que Tonacatecutli, bueno, pues se manifiesta de muchas maneras, todas ellas aludiendo a lo primigenio, a lo primordial, a lo más básico de la vida. Y en este caso, bueno, pues estamos hablando de sexualidad, del principio engendrador y de toda esta cuestión. Bueno, pues Huehuecoyotl precisamente es una de sus advocaciones directas del señor Tonacatecutli. Aquí vemos otra representación donde, bueno, los documentos que hemos consultado lo mencionan como Coyotl y Náhuatl, es decir, este hombre está nahualizado en coyote, ¿sí? Está convertido en coyote y vemos que es un hombre viejo, ¿sí? Huehuecoyotl, el coyote viejo. Bueno, pues aquí sí está representado, también en el Borgia, pero como un personaje que porta los atributos de Huehuecoyotl. Es decir, aquí vemos a un anciano, un hombre de conocimiento, un hombre anciano, lo podemos ver por su barbita de color blanco, su diente único que tiene aquí, que es característica también de gráfica de los ancianos, de los abuelos, de los antiguos, y este ojito también como un poco como con esta depresión, ¿sí? Indicándonos ya la soltura de la piel de su cara, ¿sí? Donde su ojo ya está un poco como caído, ¿sí? Precisamente por que se va venciendo la rigidez de la piel con la edad. Entonces son características que le ponen a este personaje y que nos lo indican precisamente como un viejo, como un ser ya de experiencia. Y bueno, pues aquí lo vemos portando un bastón muy, muy especial que está utilizando como esta serpiente de color rojo y otros elementos que tiene en su otra mano. Nos está indicando aquí que este seguramente es un personaje que tiene que ver con toda esta parte del coyote, en donde el coyote es medicina, ¿sí? Es medicina física y también espiritual, ¿sí? Nos lo comentaba de manera amplia la vez anterior, hace 260 días justamente, el maestro Yautl, quien se encontraba presente en ese momento con nosotros, y nos compartía justamente cómo el coyote justamente está asociado a cuestiones como la astucia, la inteligencia, la capacidad de sobrevivir, y también, pues, todas estas ideas del coyote como ser de conocimiento y como ser de la medicina, tanto la medicina espiritual como la física. Decía él que es un ser astuto e inteligente,
representa estas cualidades y está en constante aprendizaje porque no comete los mismos errores. Y gracias a que no comete los mismos errores y que aprende de sus errores, es justamente que este ser ha logrado sobrevivir, ¿sí? Pues, al avance civilizatorio, a la destrucción, a la caza, a la persecución. Y bueno, pues el coyote es uno de esos animales que siguen estando presentes y que de ninguna manera están muy lejos de ser, de estar en peligro de extinción. A mí me llama la atención y quiero mencionarlo aquí, que estas cualidades del coyote, pues si recuerdan las caricaturas del coyote de Warner Brothers, cuando salí con el Correcaminos, pues era un coyote que era bastante astuto para ciertas cosas, pero bastante tonto para otras. Es decir, no aprendía, no era un coyote muy sabio porque no aprendía de sus errores y pues tenía todas las de perder porque siempre acababa equivocando, ¿no? Entonces vemos cómo las cualidades que tiene el coyote en esta cosmovisión son completamente opuestas a esa visión que también pues nos han vendido a través de esas caricaturas. ¿Algún comentario, Lili, Rolando, hasta el momento? Pues nada más, ya casi de manera de conclusión, ¿no? Pensar en, justamente iba a comentar eso, que arquetípicamente el coyote está relacionado con un amplio sentido de guerrerez, porque es un animal que ha sido altamente depredado, pero que no cede y sigue existiendo. Me remite mucho también al nombre del coyote que ayuna, de Nezahualcóyotl, ¿no? Que no puede haber un nombre más poderoso de guerrero que eso. Imagínense, un ser tan inteligente, tan combatiente, tan astuto, pero además con esa capacidad de ayuno, ¿no? Con esa capacidad de lograr dominarse para depurarse. Entonces todo eso se combina. Y a eso, imagínense, a esos atributos agreguémosle que con el tiempo, porque hemos dicho, ¿no? La vejez no es sinónimo de sabiduría, pero cuando hay sabiduría y llega la vejez, la sabiduría se afina completamente, se hace enorme, se hace incontenible. Entonces imagínense un coyote que además llega viejo, cuánta sabiduría acumulada tiene, ¿no? Entonces creo que todos esos valores están totalmente encarnados en cada representaciones que hemos visto hoy de Huehuecoyotl, que además tiene esa cualidad de ser tan sabio que entiende que parte de la vida también es disfrutarla, parte de la vida también es gozarla y parte de la vida también es darle el uso adecuado al poderío sexual que tenemos, pues llamémoslo así, ¿no? Ya ni siquiera energía, instinto, sino ese poder sexual que tenemos y que efectivamente no, la clave está en saber utilizarlo en todas sus dimensiones. En este caso, y para esta trecena, vamos a tener nada menos que una coordenada muy importante en todo el Tonalpo Wali, que es Matlacti Wansei Itzcuintli, que es, vamos a tener no solamente un doble Mictlantecutli combinado con Chalmecatecutli, pues imagínense el poder de ese Totali, que además tenemos ahí justo la imagen esa fascinante que tanto nos gusta del Tonalámatl, la imagen mántica del personaje cayendo hacia las fauces de Zipactli. Entonces también la energía sexual, recordemos, como lo mencionaba Lili, recordemos que la energía sexual también es la que está detrás del sueño REM, que es donde está el sueño florido, el Temixoch. Así que todo eso nos espera para esta trecena. Mi invitación a todos es que la vivamos con gran intensidad y sobre todo con una enorme conciencia del poder que se nos ha entregado como seres. Hay aquí unos versos que se llaman Acto Amoroso de Ulalume González de León. Dice, dos se miran uno al otro hasta que son irreales. Entonces cierran los ojos y se tocan uno al otro hasta que son irreales. Entonces guardan los cuerpos y se sueñan uno al otro hasta que son tan reales que despiertan, dos se miran. Está bonita, ¿no? Y el exceso de Josefa Parra dice, he de beberte a sorbos muy pequeños, deletrear las frases, hacer alto después de cada encuentro, cerrar los libros de las confidencias, amarte muy despacio y distanciando los besos como islas. O sea que hay que crear un poco de tensión también para que se avive la flama del erotismo que está ligado a la sexualidad. Gracias, Lili. Gracias, Rolando.
Vamos a continuar ya con los últimos comentarios acerca de los últimos temas de esta charla. Y bueno, ya mencionó Rolando una coordenada muy importante que está presente en esta trecena. Y hay otras dos que son especiales porque justamente son dos de los nombres calendáricos asociados a Huehuecoyotl, particularmente Macuilcuetzpalin y Matlactlihuan Ome Ozomatli. Aquí están los dos enmarcados en estos cuadretes de color negro para poderlos enfatizar. Así que son dos coordenadas dentro de la misma trecena que rige Huehuecoyotl, que tienen y que están dedicados precisamente a él específicamente y que se llevaban a cabo festividades en esa cuestión. Aquí lo importante también es que Macuilcuetzpali particularmente, que es el quinto tonali de esta trecena, ya lo mencionamos, está relacionado con los macuiltonaleques, que son esta serie de personajes que aparecen, comienzan a aparecer más bien posterior a la sección cosmogónica del Borgia que nos narra varios ámbitos de creación, desde lo cósmico lo intangible, hasta llegar a la creación del ser humano, pasando por un montón de estados, entre ellos unos que involucran a dos personajes muy interesantes que son Tezcatlipoca y Quetzalcóatl como protagonistas de gran parte de esa sección. Esto culmina y comienza de nuevo otras secciones de almanaques que ya están asociados al número 5 y al ser humano. Recordemos que el número 5, hoy que estamos hablando de sexualidad y todas estas cuestiones, el número 5 está asociado a la transgresión. La transgresión no siempre tenemos que entenderla como algo negativo. La transgresión a veces es necesaria para poder romper los límites de algo, para poder llegar a algo nuevo, para poder innovar, para poder avanzar. Es necesario transgredir, es necesario romper esquemas y romper paradigmas. Macuilcuetzpalin es uno de los 5 personajes que tienen esta clasificación de Macuiltonaleque, es decir, los que llevan en su nombre el número 5, y que tienen una característica específica que es esta mano, porque alude al 5. Recuerden que el 5, Macuili, es la mano con los 5 dedos, y que es una capacidad pues muy humana, es una característica humana que nos permite transformar, nos permite justamente transgredir, ¿sí? Para poder convertir y para poder crear. Macuilcuetzpalin va a estar presente, como ya lo vimos, en esta trecena, y bueno, pues es uno de los 5 macuiltonaleques, aquí está su nombre, aquí está indicado el glifo Cuetzpalin como de manera prominente, aquí nos están mostrando la trecena completa, y nos muestran el inicio, el 5, que es al que alude el personaje, y el final de la trecena. Y aquí lo vemos a Macuilcuetzpalin, quien por cierto, pues es de alguna manera el patrono de Caltonac, porque es el que elegimos precisamente como señor. Aquí lo tenemos en otras dos apariciones en el Mostly Borgia. Aquí la que les acabo de mostrar, como Macuiltonaleques en el almanaque que los contiene. Este otro que está en algunos de las imágenes de rumbos, no recuerdo exactamente cuál de ellas es, pero que bueno, es el redibujo que hemos hecho nosotros aquí en Caltonac, fue el emblema con el que lanzamos este proyecto, y este otro que aparece en el par 44 de las escenas mánticas en el Tonalámatl, donde vemos precisamente también a este Macuiltonaleque, y sabemos que es Macuilcuetzpalin porque tiene precisamente ese maquillaje negro con la franja amarilla en el ojo. Los otros macuiltonaleques tienen el mismo maquillaje, las mismas características, pero siempre están pintados de colores diversos. Bueno, pues aquí específicamente Macuilcuetzpalin es a quien estamos viendo en esta ocasión, en este par 44, que también corresponde, como sabemos, a los glifos del Huitztlampa, es decir, del sur. Porque, bueno, no lo mencioné, pero los Macuiltonaleque tienen en su nombre el número 5, combinado con los 5 glifos del sur. Los 5 glifos del sur más el 5 nos dan los nombres de los Macuiltonaleque. Ya para terminar, hablando un poco más de Ixnextli y de Techalotl, los dos acompañantes de Huehuecoyotl en la trecena, bueno, pues vamos a ver aquí justamente una versión de Ixnextli en el Teleriano Rememsis, un documento evidentemente ya colonial, donde, bueno, vemos ahí, en lugar del Cali, vemos un Icpali, y vemos a una señora que precisamente
está hincada hacia un lado, su cabeza mira hacia el otro, en la misma actitud que tiene este personaje, pero aquí pues parece estar llorando, ¿sí? Está llorando esta mujer, ¿sí? Habría que leer las glosas que están alrededor en este documento para que sepamos exactamente cuál es la explicación que dan los cronistas en este caso del Trailiano Remensis, pero bueno, vemos cómo las características del personaje pues permanecen ahí, a pesar de que ya hubo una reconfiguración del lenguaje iconográfico para esas alturas. Aquí lo vemos en otra imagen de la lámina 60 del Borgia, en el documento original, vean cómo está bastante deteriorado, pero lo suficientemente claro para poderse observar y estudiar aún. Y vemos a esta mujer también despeinada, como lo vemos en este caso. Es un poco más parecida a esta, nada más que aquí sí lleva un keshkemit, ¿sí? Pero vemos cómo tiene su vientre desnudo, ¿sí? Pues el keshkemit le cubre la parte de arriba, debajo pues lleva la piel desnuda, también lleva una falda muy bonita, colorida, lleva un keshkemitl muy decorado, pero también tiene la misma actitud, la misma posición, que en este caso, pues sí, definitivamente es una posición seductora, ¿o no? Una posición, como decía Rolando, donde, bueno, pues la danza evidentemente, pues tiene una connotación sexual evidente, todas las danzas, todos los bailes son esa forma, digamos, socialmente aceptada, en la que se puede ejercer esa parte física, en la que nos podemos gozar del cuerpo con la otra persona sin necesidad de llegar al acto sexual pleno. Y bueno, pues aquí la vemos en una versión muy bonita, la señora Isnestli, en la lámina 60 del Borgia. Y por último, me gustaría presentarles esta imagen donde en el almanaque de las parejas, a donde mediante la suma de los números de sus tonalis, se indica de alguna manera ciertos consejos que el Tonalpoqui interpretaba para darles alguna especie de orientación a los que se iban a emparejar o a casar, precisamente en relación con la suma de sus tonalis y qué nos estaba indicando. Y en esta escena vemos una escena muy interesante donde vemos dos aspectos de lo femenino muy marcados. Vemos a dos mujeres y a un hombre. Una de las mujeres, la que está al lado izquierdo, lleva un tocado muy florido, muy bonito, va muy vestida con un keshkemitl colorido, muy hermosa ella, sentada en un taburete con piel de ocelote, es decir, ella es la señora. Ella es la que en ese momento está ahí como la pareja de ese personaje y lleva precisamente el símbolo de la abundancia, la riqueza y la belleza bajo el brazo. Lleva un quetzal. Esta mujer que está sentada en ese taburetito está sosteniendo por los cabellos a este hombre. Este hombre que está, pues, sí, está adornado, tiene las sienes pintadas de color rojo, lo cual nos indica que lleva a cabo el acto del autosacrificio como parte de su labor, pero este hombre además tiene de entre sus piernas saliendo la cola de la serpiente. Ahí en clara alusión al miembro viril que pues está dejando dominar este hombre justamente por esa energía sexual, esa atracción pues que no puede él controlar y que bueno, vemos cómo está manipulando ahí los senos a la otra mujer que está completamente desnuda, ¿sí? Y vean cómo tanto el hombre como la mujer desnuda, ambos tienen el cuerpo y la cabeza yendo hacia diferentes direcciones. De nueva cuenta vemos la cuestión de la seducción, ¿sí? De la atracción sexual, ¿sí? También a través de la posición de esos personajes. Cuando vemos que el cuerpo va hacia un lado y la mente para el otro, podemos pensar que tus pensamientos y tus acciones están yendo en sentido contrario. Rolando, Lili, ¿alguna idea al respecto? No, pues ya sabes que esa imagen de anterior es de mis favoritas de las láminas de pareja. Y justamente sí, el lenguaje corporal ahí es muy importante. Y ahí también aprovecho para mencionar la importancia de cada elemento y cómo nos da una lectura. Imagínense ese personaje con todo y que hace el autosacrificio y se unta las sangre, las sienes, tiene ahí ese poder sexual que se le desborda. Yo creo que por eso hace tanto el autosacrificio, hasta la serpiente de coral, hasta en un Platón está ahí,
Y fíjense cómo la mujer de la Ofrenda. derecha va en una dirección y está volteando hacia él va en esa dirección, pero su cabeza está volteando o está siendo volteada por la otra que lo está sujetando, ¿no? Hablábamos y tenemos un programa sobre estas imágenes que invitamos a nuestros amigos a buscar ahí de nuestros especiales. Tenemos un programa sobre toda esta serie de las parejas y abundamos mucho en esa imagen, pero pues sí, es una de esas imágenes muy bellas y que además nos ponen de manifiesta la importancia de que tiene precisamente saber leer cada uno de los detalles que tienen los Amoshtin y que justamente eso nos lleva a tener la información básica clara y teniendo la información básica clara, entonces a partir de ahí ya podemos espejearnos y comenzar a encontrar ese mensaje que de manera particular está en los Amoshtin para cada uno de nosotros. Ahorita que hablabas de esa imagen, recordé algo que viene en las cartas a Chepita de Jaime Sabines y que va muy bien con esta escena. A ver. Dice así, ¿es posible que a estas alturas no creas en mí? ¿O te sientas débil ante la distancia y ante el tiempo? Yo nunca te he jurado fidelidad sexual. No podría ser. Es absurdo. Tú misma no la deseas. El que yo ande con otra no quiere decir que deje de andar contigo. Tú estás más allá de todo esto, Linda. Sería hacerte pequeña introducirte en estas pequeñeces. Tú no eres ni circunstancia ni accidente, te lo he dicho. Tú eres intimidad, esencia. Wow. Ahí está para ese hombre que ¡Qué pueda con belleza! estas dos mujeres. Lo dice de una manera tan bella que me lo creo. Es que de verdad, mira, cuando yo leí este libro, que se llama así, Los Amorosos, Cartas a Chepita de Jaime Sabines, dije, este hombre era un gran programador neurolingüista, ¿no? Él sabía, Sí. o sea, sabía decir las cosas. ¿Quién se iba a negar ante todo esto? Está bien, te perdono, ¿no? Como dice, lo dice de tal forma que, bueno, está bien, acepto. El poder de la palabra. Exacto, el Sí. poder de la palabra. Y fíjate que la palabra sana, cura. Por eso es que la palabra acompañada con la música es magia poderosa y potente, ¿no? Por eso es que los cantos, ahora sí que los conjuros se acompañaban de ritmos, porque así se potencia la palabra. Entonces, bueno, en esta trecena también yo creo que vamos a aprender a trabajar esa parte de la palabra. Esa, y esa palabra y la música en consonancia también sirven para degradar al ser humano, no Ujú. solamente para exaltarlo, también funcionan en sentido contrario. Digo, vamos a hablar de las dos aspectos de la misma cuestión, ¿no? Y no me quiero meter en, en Honduras, pero bueno, sabemos que hay muchas expresiones que no exaltan, sino degradan al ser humano. Pues, pues sí. Techalot, el otro Amorosos, ¿no? personaje que... Para los que somos como Techalot, muy amorosos. Así es. Ujú. Techalot, de quien ha escrito poco, hay poca investigación y pocos datos acerca de él, porque como ya lo mencioné, pues es una deidad menor, no es una deidad de las principales, por lo tanto no ha sido tan estudiada, y hay pocas representaciones, pero bueno, pues aquí les pongo el Techalot al que ya vimos en la imagen de Trecena y al Techalot del Terliano Remensis, donde además vemos de manera muy clara una ardillita aquí puesta precisamente para que lo leamos como Techalot, como la ardilla. Y bien, pues con estos detalles hemos llegado al final de esta presentación. Esperamos que haya sido ilustrativa para comprender todas las temáticas a las que alude la trecena. Una trecena pues llena de temas como la celebración, el gozo, el disfrute, el placer, la creatividad y sobre todo la sexualidad. Vamos a gozar, vamos a, a ejercer nuestra sexualidad y nuestra creatividad en esta trecena y vamos a resignificarlo y vamos a potenciarla. Yo les agradezco su atención. Me gustaría si Lili o Rolando tienen un comentario final antes de despedirnos. No, pues yo los invito a que disfrutemos de esta trecena
que ya pusimos sobre la mesa lo que vamos a trabajar, ¿no? Que lo hagamos con plenitud, con gozo, con amor y sobre todo con equilibrio y como decías, ¿no? No perder esa armonía de esa energía, esa fuerza, ese poder, como dijo Rolando, sexual. Hay que ponerlo a tono para que de verdad nos veamos como esa coordenada que le da nombre a esta trecena, ¿no? Que en su momento la vamos a leer, como ese Xochitl, seamos así, como esa flor abierta, como dice el maestro Dussel, ¿no? La flor es ese órgano sexual expuesto, ahí es lo que te regalan, ¿no? Y te encantan. Entonces, bueno, pues que seamos así, preciosos, hermosos, con todo en equilibrio y en armonía en esta trecena. Son 13 días en los que vamos a trabajar en ello y seguro que vamos a lograr muchas cosas, muchos cambios. Así es. Muchas gracias. Seamos creativos, seamos fecundos, gocemos en esta trecena. Gracias por su atención, gracias por compartir. Lo esperamos su visita en Instagram, en Facebook y en YouTube para que vean todo el contenido que tenemos para compartir con ustedes y que bueno, donde están las claves para ir comprendiendo cada vez mejor el lenguaje iconográfico que nos legaron las antiguas pueblos de lo que ahora conocemos como México. Yo les dejo un fuerte abrazo, que tengan una excelente tarde y una muy provechosa trecena Xochitl. Gracias. Nos vemos mañana temprano. Hasta pronto. Buen tonali, mañana, hoy, siempre. Gracias.